El género de terror es una caja de Pandora cerrada, pero transparente. Un vértigo seguro como el de la montaña rusa, un accidente que siempre le sucede a otro, al conductor que se quedó al otro lado de la barrera, al cadáver del noticiero, a un amigo de un amigo, pero ante una ficción ni siquiera tenemos la obligación social y moral de lamentarnos, de mostrar pena por la infausta suerte de otra persona. La ficción terrorífica es una experiencia vicaria y segura desde el punto de vista físico y moral. Son los personajes, esos seres de celuloide o de papel, los que echan por nosotros un vistazo a las tinieblas y vagan a tientas por un mundo que no entienden, solo para que nosotros olvidemos que también vagamos entre tinieblas y vivimos en un mundo que no entendemos. Pero al fin nos olvidamos que en nuestro mundo también está lleno de horror. Ahora solo está la pantalla, el sillón, los pochoclos o el helado. Y qué maligno, qué inconfesable confort sentimos cuando lo peor les pasa a ellos, a los de la pantalla o el libro, y no a nosotros. Cuánto nos calma saber que, ante cualquier zozobra, siempre podremos apagar la TV o salir del cine, siempre podemos pedir que paren la montaña rusa. Y sin embargo, ese paradójico confort solo funciona si sufrimos un poco, si morimos un poco, si abandonamos nuestro yo temporalmente y lo depositamos en aquel o aquella que está allá, jugándose el pellejo en ese otro mundo. El género de terror nos ayuda a ensayar la muerte. Es una pequeña muerte como la del orgasmo. Es un orgasmo al revés, un éxtasis oscuro. Y nosotros seguimos siendo aquellos griegos del teatro extasiados ante Edipo que se arranca los ojos. Y somos como Odiseo o Ulises, que se ató al mástil porque no quería acudir al llamado de las sirenas, pero que no se tapó los oídos, porque no quería dejar de oír ese mismo canto, ese llamado, por peligroso que fuera, o, mejor dicho, no quería dejar de oír ese canto, justamente por lo peligroso que era. Queremos que la puerta del terror permanezca cerrada, sí, pero también queremos que nos dejen espiar por la cerradura. Hoy hablamos de El Exorcista, es decir, hoy hablamos del terror. El terror anterior al Exorcista, por lo general, nos situaba a una distancia prudencial de los hechos. No me refiero a una distancia geográfica, que también, sino a una distancia más bien estética y psicológica. Las inocentes películas de la Universal, y aún las más osadas de la Hammer, nos arrojaban a paisajes góticos de clara reminiscencia medieval. Por momentos, aquello se vinculaba más con la fantasía y con la pesadilla difusa que con el género fantástico. Recordemos que según el crítico ruso Todorov, el género fantástico postula un mundo realista, con las mismas leyes de la naturaleza que rigen el nuestro, en el que de repente irrumpe un solo acontecimiento fantástico, que produce la vacilación de los personajes y del lector. En ese momento, todo lo que creíamos que era la realidad se pone en jaque. El género maravilloso, hoy llamado comercialmente fantasía, es una cosa diferente, ya nos presenta de entrada otro mundo, donde lo que nosotros consideramos sobrenatural es normal para los personajes, es decir, las reglas de la naturaleza son otras. Este es el caso del Señor de los Anillos o Harry Potter, fantasías que poco tienen que ver con películas como El Exorcista, o las recientes Hereditary o El Conjuro, o incluso con cualquier versión de Drácula. Sucede que las mencionadas películas del Universal y la Hammer, si bien son películas fantásticas en toda regla, recurren al truco de presentar un mundo realista pero exótico, una suerte de realismo mágico. La Transilvania del siglo XIX poco se asemeja a Washington D.C. y si uno no supiera lo contrario, apostaría a que El Exorcista y esas películas de la Hammer y la Universal se ubican en dos mundos diferentes. Entonces, la obra de William Friedkin es la primera película comercial y relevante que trae el horror más ancestral al mundo contemporáneo. Lo que inquiriremos en el siguiente apartado es de qué modo lo consigue con éxito. Chris MacNeil, la madre de la poseída Regan, es una actriz divorciada de clase media sin ningún tipo de sentimiento religioso. Salvando las distancias geográficas y económicas, cualquier ciudadano de clase media del mundo podría identificarse con su concepción materialista de la realidad. Y no me refiero al materialismo en el sentido coloquial del afán por el dinero, sino a la negación de toda realidad metafísica. Chris se toma en broma que su hija juegue con una tabla Ouija o tenga un amigo imaginario, pone las dos cosas al mismo nivel,
como 2 juegos de niños, y por supuesto cuando Regan se enferme acudirá a la iglesia solo en última instancia, llevada por la más pura desesperación de madre. Serán los propios médicos quienes, impotentes ante los síntomas de la niña, recomiendan el exorcismo a la manera de una práctica placebo. La hipótesis es que si la locura de Regan la llevó a creerse poseída por el demonio, quizás el ritual religioso que sirve para anular esa posesión consiga convencerla de que ya no lo está, y así se curaría del mismo modo en que enloqueció, por puro engaño de su mente. Pero lo verdaderamente magistral de la novela de William Blatty, y que la película de Friedkin representa a la perfección, es el rol de la iglesia en este asunto, y en especial el del padre Demian Carras. Carras es psiquiatra además de sacerdote y atraviesa una crisis de fe. Lo atormenta la cruel enfermedad de su madre y entre misa y misa se dedica a la bebida y a descargarse contra un saco de boxeo. Viéndolo pensamos en cualquier cosa, salvo en un cura sabio, capaz de enfrentarse al demonio mismo. Más bien Carras es casi un agnóstico. Hay una escena en la que le dice a Chris que su hija no dice ser tal o cual demonio, sino el demonio mismo, y que eso equivale a decir soy Napoleón, la declaración que el imaginario popular atribuye a los locos. En suma, ya no solo la ciencia se opone a la explicación sobrenatural religiosa, sino la misma religión, encarnada en Carras. Demian habla en nombre de la iglesia al referirse al exorcismo como un ritual olvidado de la Edad Media y al afirmar que la psiquiatría moderna ya se ha encargado de explicar aquellos síntomas antaño atribuidos a la posesión. En la novela se le dedican varias páginas a las tribulaciones de Carras y a las explicaciones que intenta dar al inquietante aspecto y comportamiento de Regan. Citaré un fragmento resumido, aunque igualmente algo extenso, pero quisiera por favor que le prestaran atención a las explicaciones racionales o no sobrenaturales que busca Carras. Carras pensaba que las causas de muchas posesiones eran una mezcla de fraude y mitomanía. Sin embargo, otras parecían haber sido originadas por enfermedades mentales, paranoia, esquizofrenia, neurastenia, psicastenia, y este era el motivo, pensó, por el que la iglesia había recomendado durante mucho tiempo que el exorcista trabajara en presencia de un psiquiatra o un neurólogo. Pero no todas las posesiones tenían causas tan claras. Muchas habían llevado a caracterizar la posesión como una alteración separada, totalmente única, a descartar la socorrida etiqueta de desdoblamiento de personalidad que la psiquiatría usa como un sinónimo, igualmente velado, de los conceptos de demonio y espíritu de los muertos. La alteración de Regan podría ser causada por sugestión, por algo relacionado con la histeria, y Carras opinó que era posible. Creía que la mayor parte de los casos que había estudiado habían sido causadas precisamente por estos 2 factores. Buscó una página que había subrayado con lápiz. El exorcista tendrá sumo cuidado en no dejar sin explicación ninguna de las manifestaciones del paciente. Bien, veamos. El asombroso cambio en las facciones de Regan se explicaba en parte por su enfermedad, en parte por la falta de alimentación. Sobre todo, concluyó, se debía a un cambio de fisonomía como expresión de la constitución psíquica. No importa lo que signifique eso, agregó con desagrado. El asombroso cambio en la voz de Regan. Aún tenía que oír la voz original, pero aunque hubiera sido suave como le dijera su madre, el gritar constantemente causaría tumefacción de las cuerdas vocales, lo cual degeneraría en una voz grave. El único problema, reflexionó, era la portentosa tesitura de esa voz, porque aún admitiendo la tumefacción de las cuerdas, parecería fisiológicamente imposible. Y sin embargo, en estados patológicos o de ansiedad, eran corrientes los despliegues de fuerza paranormal a través de excesos de potencia muscular. ¿No podrían las cuerdas vocales y la caja de resonancia estar sujetas a los mismos efectos misteriosos? El metabolismo y la inteligencia de Regan ampliados repentinamente. Criptomnesia, reminiscencias enterradas de palabras y datos a los que había estado expuesta quizá en su infancia. En los sonámbulos y frecuentemente en los moribundos, los datos enterrados salían a menudo a la superficie con una fidelidad casi fotográfica. El hecho de que Regan lo hubiera reconocido como sacerdote, un gran acierto. Si ella había leído el capítulo sobre posesión, podría haber estado a la espera de la visita de un sacerdote y, de acuerdo con Young, la inconsciente conciencia y sensibilidad de los histéricos podía ser en ocasiones 50 veces mayor que la normal, lo cual explicaba la aparentemente auténtica lectura del pensamiento que hacen los mediums, valiéndose de golpes en la mesa, pues lo que el inconsciente del medium leía en realidad eran los temblores y vibraciones creados en la mesa por las manos de la persona a quien supuestamente leían los pensamientos. Los temblores trazaban letras y números. De este modo era posible que Regan hubiera podido leer su identidad simplemente por su manera de comportarse, por el aspecto de sus manos, por el aroma a vino sacramental. El hecho de que Regan supiera que había muerto la madre de Carras, una casualidad, él tenía 46 años. La precocidad intelectual de Regan,
Al observar personalmente un caso de múltiple personalidad que incluía fenómenos ocultos, el psiquiatra Young había llegado a la conclusión de que en los casos de sonambulismo histérico no solo se incrementaban las percepciones inconscientes, sino también el funcionamiento del intelecto, ya que la nueva personalidad en el caso en cuestión parecería mucho más inteligente que la primera, y sin embargo Carras estaba desconcertado. El mero hecho de describir el fenómeno, ¿lo explicaba? William Peter Blatty se arriesga incluso a aburrirnos con tal maraña de datos, igual que yo al citar un párrafo tan extenso en este video. Sin embargo, aquí es donde reside la mayor de las genialidades en lo que concierne a la verosimilitud. Les pedí que prestaran atención a las explicaciones supuestamente racionales que el cura se propone a sí mismo, y ahora les pregunto, ¿no les suenan acaso más extravagantes, imposibles y hasta barrocas que la simple y elegante posesión demoníaca? Tan desesperado está Carras por negar la existencia del demonio y junto a ella su fe, que es capaz de tolerar una palabra como criptomnesia. Al final, para justificar que Regan adivinara la reciente muerte de su madre, Carras recurre a la casualidad, lo que implica lanzar directamente por la borda el método científico. Más allá de su duda al final del fragmento, este cura cree menos que el propio espectador y sus explicaciones resultan tan rebuscadas, implican tantas casualidades y tal rejunte de insólitas patologías que nosotros, por escépticos que seamos, nos cambiamos de bando y deseamos gritarle a Carras que se deje de tonterías y vaya a oficiar el exorcismo. El diablo, al menos, es un viejo conocido y aunque tenga muchos nombres, todos son más memorables y fáciles de pronunciar que aquello de la criptomnesia. Friedkin, por su parte, no puede alargar tanto las disquisiciones de Carras, no sería cinematográfico. Sin embargo, y aquí discúlpenme los especialistas en cine, porque me estoy metiendo en terreno de ellos, lo compensa con el estilo visual de la película. Lejos estamos de aquella niebla de ensueño de la Hammer, la pseudo mansión embrujada de Psicosis o el estilizado Galio italiano, y hasta de las pesadillas urbanas de Polanski. Cierto que el bebé de Rosemary se asemeja más a la obra de Friedkin, pero se acerca también más al suspenso que al terror puro, y la línea entre el realismo y lo onírico está claramente marcada en el modo de filmar. El Exorcista es una película muy contenida en su desarrollo y las escenas fantasmales, por así llamarlas, son breves, en ocasiones casi subliminales. Predomina la iluminación naturalista, la cámara sosegada, sin estridencias, los diálogos carentes de altisonancia, incluso el prólogo con el padre Merrin en Irak es relativamente austero. Esta estructura de tensión bebe de la narrativa de los años 70 y a la vez influye en ella, este crescendo constante, y por supuesto también dejará un listón demasiado alto para el cine de terror por venir, igual que El Padrino hizo en la misma década con el cine sobre gángsters. La música brilla por su ausencia en la obra de Friedkin, y esta expresión común aplica a esta película mejor que a ninguna. En el recién mencionado prólogo, el sonido diegético se utiliza para generar inquietud. Me refiero a los constantes martillazos de la expedición arqueológica, que bien pueden emparejarse al bullicio de una escena posterior, en que vemos a Chris MacNeil bajo las órdenes de un director, protagonizando una ficticia manifestación por los derechos humanos en una película que está filmando. En los dos casos, se trata de un ruido humano, es decir, provocado por personas, que sigue a los protagonistas de la escena como una machacona música y sin armonía alguna. En los dos casos, se trata de situaciones laborales, una tiene connotaciones políticas y la otra connotaciones metafísicas. Sí, ya sé que antes dije que el género fantástico difiere por completo de fantasías al estilo El Señor de los Anillos y por ende también del ambiente mágico de los cuentos de hadas, o eso podría parecer. Sin embargo, las semejanzas a las que alude el título de este apartado no son estrictamente narrativas, aunque también las hay, sino que se refieren al subtexto moral y sociológico, si podemos llamarlo así, del género, especialmente en su vertiente más terrorífica. Se ha repetido que el terror es conservador, afirmación cuyo mayor sustento y a la vez caricatura es el típico slasher en que el asesino enmascarado liquida uno a uno a los jóvenes promiscuos y aficionados a las drogas, salvo a la Final Girl, la virgen que sin más armas que su pureza resulta ser la única capaz de derrotar al mal, aunque más no sea temporalmente. La literatura y acaso especialmente el cine de terror se asemejan a aquellos cuentos medievales que hoy conocemos en su mayoría por los hermanos Grimm y que poco tenían que ver con sus modernas versiones edulcoradas a lo Disney. Estas narraciones aleccionaban simbólicamente a los niños, les señalaban los peligros de la vida, la diferencia entre el bien y el mal y entre lo correcto y lo incorrecto.
Por ejemplo, las niñas de ese entonces aprendían que ningún hombre lobo lleno de testosterona debía alejarlas del camino correcto a la casa de la abuelita, y el camino correcto era el de la casta prudencia. Sucede que, nos guste o no, alguna dosis de miedo resulta indispensable para la educación primaria, o hay una manera amable de disuadir a un niño pequeño de meter los dedos en el enchufe. De momento, y más allá de los pedagogos que convierten al mundo en su propio cuento de hadas donde todo conflicto se resuelve mediante abrazos y sonrisas, no se inventó mejor argumento que un estruendoso grito. Esa fugaz dosis de pánico le evitará al niño recibir en un futuro cercano una dosis mucho mayor y definitiva de voltios. Señalado este carácter general del género, valga la redundancia, también hay que pensar a El Exorcista en su contexto, los años 70, con el fresco recuerdo del Mayo francés y de la guerra de Vietnam, el hipismo, el feminismo, la liberación de las costumbres. En esta década aparecen películas como The Wicker Man, mucho más directa en su discurso, al contraponer a un fanático religioso y a unos fanáticos de una secta New Age. El mismo año que El Exorcista aparece también la primera gran película de David Cronenberg, Shivers, que expone de un modo igual de directo el lado oscuro de la liberación sexual, rumbo que el canadiense seguirá con Rabia del 77 y llevará su culmen con la estupenda The Brood de 1979. Los ejemplos, por supuesto, podrían multiplicarse. Pero volvamos al Exorcista, en concreto a la escena de la película dentro de la película, la manifestación estudiantil que Chris MacNeil escenifica bajo las órdenes de un director. Esa manifestación o revuelta no se nos muestra azarosamente. Tampoco es casual que Chris esté divorciada y mucho menos que discuta por teléfono con su ex esposo cuando él le dice que no podrá asistir al cumpleaños de su hija. El padre de Regan está ausente en la película y en la novela, y estar ausente no es lo mismo que no estar. Su ausencia se señala sin subrayados pero con claridad absoluta. De hecho, los psicólogos a los que visita Regan mencionan al divorcio como posible desencadenante de la enfermedad mental. El mensaje es claro: ante la ausencia de la figura paterna, hay otro que aprovecha para meterse en casa, como el lobo feroz en el cuarto de la abuelita. Si el padre no está, el diablo se mete entre las sábanas, incluso entre las piernas de la puber Regan, que en una famosa escena se masturba con un crucifijo. Y todo sucede en una respetable casa de Washington D.C. y en una familia de clase alta. Y por si esto no nos queda claro, más o menos a la 1:25 de la versión extendida de la película, justo después de la también famosa escena del vómito verde, aparece en la pared una imagen de Caperucita y el Lobo. Eran tiempos en que los adultos estaban desorientados y los padres no sabían lo que estaba haciendo la cochina de su hija. El demonio, sin embargo, lo sabía muy bien. ¿Qué les provoca la idea de que un extraño revise sus objetos personales? O imaginar a un empleado al que le abrieron la puerta de casa por motivos azarosos, supongamos que el plomero que les está arreglando una fuga en la cocina, metiéndose de repente y sin previo aviso en el cuarto de ustedes. Me imagino que les provocará de todo menos comodidad. Es como pensar en dedos indeseables que a la manera de una tarántula furtiga hurgan sin permiso en las partes sensibles de nuestro cuerpo. Sucede que si bien la casa entera es íntima a nosotros, nuestro cuarto, el lugar en que dormimos y soñamos y tenemos sexo, es casi una extensión de nuestra anatomía. Es ese hogar dentro del hogar, donde habita nuestro yo más profundo y, especialmente durante la infancia, es también esa caldera en la que nuestra imaginación hierve, porque no solo soñamos cuando dormimos, sino poco antes de ir a dormir. En nuestro cuarto nos aterraba la oscuridad. En aquellos tiempos nos tapábamos aún en las noches de calor, no vaya a ser que el monstruo bajo la cama nos agarrara de los pies y nos arrastrara con él al inframundo. La primera escena en que vemos a Regan es a través de los ojos de su madre. Chris entra al cuarto y advierte que la niña duerme cerca de la ventana, que no debería, pero que sin embargo está abierta. Por esa ventana entra un viento intempestivo, inusualmente poderoso. Pazuzu, el demonio que se nombra en la novela, aunque no en la película, ese ídolo de piedra con que Merrin se enfrenta en el prólogo, es el rey de los demonios del viento, de la mitología sumeria, siria y acadia, el demonio que trae tormentas, el demonio de las plagas, de las pestes, del delirio. Y el viento entrando por la ventana nos indica con sutileza lo que decíamos antes: el padre sale por la puerta y el demonio se mete por la ventana, como un amante nocturno. Al otro día y en la siguiente escena, Chris le dice a Carl, uno de sus empleados, que en el ático hay ratas. Las ratas son portadoras de la peste, símbolo que se explota también en el Nosferatu de Herzog.
Algo bestial, algo inhumano, algo monstruoso invade la próspera residencia norteamericana, algo incluso peor que Vietnam o que Charles Manson. Carl niega que haya ratas, aunque Chris insiste en que las oyó caminando de noche. Llega la escena de la película dentro de la película. Chris le dice al director que el guión, es decir, que la narrativa de aquella manifestación universitaria no tiene sentido. El director responde que no lo cambiarán, que el escritor está lejos en París y que seguramente está fornicando. Chris se ríe. La alusión a la fornicación tampoco es gratuita. El padre Karras, mientras, es uno de los tantos curiosos que observa la filmación. Sospecho que cada escena de esta película podría analizarse a un nivel simbólico, pero ni yo soy tan astuto para advertir todos los significados, ni ustedes tienen paciencia para un video de 10 horas, así que volvamos a la habitación de Regan, esa habitación helada que poco a poco se va convirtiendo en un pasaje a otro mundo, un mundo arcaico y sobre el que la ciencia no posee jurisdicción. El sobrio naturalismo que por lo general se aprecia en las otras locaciones de la película, aquí se irá corrompiendo hasta parecerse demasiado una lejana proyección a un borroso facsímil del infierno. Igual que en Psicosis y en muchas otras obras, en El Exorcista hay una escalera que separa los dos mundos, el de la planta baja, el de las reuniones sociables y los razonables interrogatorios de la policía, y el de la habitación, que ahora es el depósito de una cosa inexplicable, una cosa de la que solo conocemos el terror que nos da. El fantástico es la confrontación con ese otro absoluto que desgarra el velo de la realidad y cuya mera existencia contamina el universo. En la película hay planos subjetivos desde el interior de la habitación, como si la cosa mirara a los personajes. También hay planos que se detienen en la puerta, enfatizan el abismo que separa un mundo de otro. La geografía del cielo y el infierno se invierte, quizás porque el mundo terrenal es un espejo erróneo del divino. Acá el infierno es arriba, de donde surgen bramidos de bestia y emanan vahos siniestros. La atmósfera inquietante del prólogo en Irak, en el que Merrin intuye a Pazuzu, se ha trasladado al interior de esas 4 paredes. El mal puede conjurarse pero no muere nunca. El infierno no solo cambia de ubicación, sino de fisonomía. No es un enorme páramo caliente, sino una pequeña habitación helada. Hay al menos 2 escenas que ilustran a la perfección el título de este apartado. La primera en el prólogo, Merrin frente a frente con la efigie de Pazuzu, el demonio del viento, y el viento justamente que sopla con ominosa vehemencia, ese mismo viento que en la escena siguiente entrará por la ventana abierta de Regan McNeil. En este prólogo Merrin ya se había encontrado a Pazuzu en otra efigie, una piedra labrada que desentierra de lo más hondo de aquella región, que es también la hondonada de la historia humana y del hombre mismo, aquello arcaico, maligno, indestructible, que persiste aunque no lo querramos ver. Una vez ante la estatua, la expresión de Merrin lo dice todo, y en la novela de Blatty también se enfatiza este momento. El final de ese prólogo, narrado en tercera persona desde el punto de vista del anciano cura, dice así: el hombre vestido de color caqui merodeó por las ruinas. El templo de Nabu, el templo de Istar, sintió vibraciones. En el palacio de Arsubanipal se quedó mirando de reojo una pesada estatua de piedra caliza, in situ, alas irregulares, pies con garras, bulboso pene saliente y rígida boca que se estiraba en una sonrisa maligna. El demonio Pazuzu. De repente lo abrumó una certeza, lo supo, aquello se acercaba. Clavó la vista en el polvo, sombras con vida, oyó opacos ladridos de jaurías salvajes que merodeaban por las afueras de la ciudad. La órbita del sol comenzaba a caer detrás del borde del mundo. Se bajó las mangas de la camisa y se abrochó los puños. Se había levantado una brisa helada, venía del sudoeste. Partió presuroso hacia Mosul a tomar el tren, con el corazón encogido por la escalofriante convicción de que pronto se enfrentaría con un viejo enemigo. La segunda escena a la que me refiero es una de las más famosas, el viaje de Merrin y la espera de Pazuzu, que antes ha reclamado por su enemigo y ahora, ansioso, percibe que él está llegando. Hay una elipsis entre el momento en que Merrin recibe la carta del Vaticano, convocándolo para el exorcismo, y su arribo a la casa. Friedkin magistralmente intercala el resumidísimo viaje del cura con la mirada de la posesa Regan, un plano directo a los ojos que bien podría haber filmado Sergio Leone. Sucede, señoras y señores, que estuvimos viendo desde el principio, entre muchas otras cosas, un western de terror, la historia de un duelo y de una venganza. Otra de mis escenas favoritas viene justo después, cuando Merrin llega a la casa de los McNeil. El experimentado cura le pide a Karras los elementos necesarios para el ritual y afirma que deben empezar de inmediato. Karras le pregunta si quiere escuchar los antecedentes del caso de Regan y Merrin responde ¿para qué? Chris McNeil le sirve un café a Merrin y le pregunta si quiere acompañarlo con brandy.
Merrin responde: mis médicos me lo prohibirían, pero gracias a Dios no están aquí. Es un chiste y puede parecer superfluo, sin embargo, indica el estoicismo, la entereza del personaje, que se permite esos comentarios en una situación que sería tan inquietante para cualquier otro. Y antes de entrar en el infierno helado de la habitación, un diálogo maravilloso, otro más, entre los dos curas. Creo que ayudaría si le doy un antecedente de las diferentes personalidades que se han manifestado. Hasta ahora parece ser que son 3. ¿Está convencida de Solo que es? hay uno. Merrin y Carras suben la escalera. En la novela, Blatty narra la escena desde el punto de vista de Chris MacNeil y de Sharon, su empleada. Arriba, junto a la puerta del dormitorio, Sharon y Chris esperaban tensas. Estaban envueltas en gruesos jerseys y chaquetas. Al oír el ruido de una puerta que se abría, se volvieron, miraron abajo y vieron que Carras y Merrin venían por el vestíbulo hacia la escalera en solemne procesión. «Altos, qué altos son», pensó Chris, y Carras con su oscura y afilada cara destacando sobre la blancura del roquete. Al verlo subir con paso firme, Chris se sintió profunda y extrañamente conmovida. «Aquí viene mi hermano mayor a volarte la tapa de los sesos, cretino», pensó. Había mucho de eso, el corazón le latía con fuerza. Aquí no hay matices, es un combate entre el bien y el mal, y cada uno de los dos héroes tiene su talón de Aquiles, Merrin su salud física y Carras su salud espiritual, por llamarla así. El cura borrachín terminará de recuperar su fe cuando el poder del enemigo no le deje dudas sobre la naturaleza de ese mismo enemigo, sobre aquello a lo que enfrenta, esa cosa que se encuentra mucho más allá de las enfermedades mentales y de lo que puede soñar la ciencia del hombre, y así con su fe recuperada se sacrificará para vencer al demonio. Es curioso que termine venciéndolo a golpes, recurriendo más a sus artes de boxeador que a su oficio de cura, quizá porque el espíritu de un hombre se manifiesta en las acciones de su cuerpo, o quizás porque, aunque no sea políticamente correcto decirlo, a menudo no podemos enfrentar a la violencia con otra cosa que no sea más violencia, y Carras termina invitando al demonio a entrar en él, y se cumple esa famosa advertencia de Nietzsche: si miras al abismo, el abismo mira dentro tuyo. Si luchas contra monstruos, puede que te termines convirtiendo en monstruo. Y así todo, después de ver a Carras rodar por las famosísimas escaleras, las escaleras que ahora van hacia abajo, a lo que en este orden invertido vendría a ser algo semejante al cielo, nosotros queremos imaginar que antes de su aliento último, y mientras recibe la extremaunción, Carras habrá obtenido esa paz que anhelaba tanto. Este apartado parece entrar en conflicto con aquel en el que hablamos de la moral conservadora o tradicionalista del terror, y cabe aquí la comparación con esa otra rama de la literatura fantástica a la que llamamos psicoanálisis. Según Freud y sus secuaces, la única casa embrujada que existe es la de nuestra mente o nuestra estructura psíquica o como se le quiera llamar. Hay en esa casa una habitación a la que llamamos inconsciente y en donde todos guardamos a Regan, a la tiesa madre de Norman Bates, a los fantasmas del Resplandor y a los demonios personales que se nos haya dado por crear. Alguna vez se ha dicho que el psicoanálisis venía a poner en palabras francas y directas aquello que la literatura fantástica en general y la de terror en particular se había limitado a traficar en símbolos, y el psicoanálisis comparte con el terror la ambivalencia a la que aludimos al principio del video, una caja de Pandora transparente pero bien sellada. Freud nos habló de sexualidad infantil, sí, de nuestros deseos incestuosos y parricidas y de infinidad de horrores más. En ese sentido no se puede negar que fue una especie de transgresor, pero al mismo tiempo y al contrario que muchos de sus discípulos, Freud nos aseguró que la represión era necesaria, un mal necesario, que no podríamos vivir en sociedad si liberáramos esos impulsos que llevamos dentro. Fue un padre castrador que siempre reclamó para sí los respetos debidos a un hombre de ciencia y que expresó sus monstruosidades en un lenguaje victoriano. O miren la película Freud, Pasión Secreta de John Huston. Si eso no es una película de miedo, yo no sé lo que es. El género de terror, en cambio, nos educa de un modo diferente al psicoanálisis o incluso a la filosofía. No nos limita la libertad. Al contrario, nos invita a recrearnos en su ejercicio hasta la náusea, hasta más allá del límite. Es una voz obscena y verdaderamente transgresora. Es una voz como la de Pazuzu, la madre de Norman, una voz de una dulzura siniestra. ¿Sucede acaso que nada estimula más el deseo que la prohibición? Y por eso la película y el libro de terror recurren a otra estrategia. Nos combinan a que metamos los dedos en el enchufe con la esperanza de que advirtamos que esa orden debe entenderse al revés. Y, en el mientras tanto, se ríen de nuestra vacilación inquieta. Al fin y al cabo, la electricidad puede ser emocionante y la muerte también.
A menudo se sostiene la ingenua creencia de que el ser humano nace con una serie de deseos que la represión de la cultura y de la civilización viene a ahogar. Sin embargo, como dijo Pessoa, la desnudez solo es apreciada por las razas que andan vestidas. Las sociedades tribales no erotizan el cuerpo, porque es absolutamente natural para ellos andar desnudos. Pero nosotros sí, nosotros ocultamos el cuerpo para poder desearlo, para soñar con esa carne ajena bajo la ropa. La represión no es un mecanismo para ahogar el deseo, sino la condición indispensable para que el deseo exista. Por eso hay en la voz de Pazuzu, de Mamá Bates y de tantos monstruos del cine y de la literatura una mezcla de rigor y de risa, de un padre tiránico que se emborrachó y no se toma tan en serio a sí mismo ni a su propia autoridad, un padre que repite el sí para causar el no, pero a veces también procede de modo opuesto, un padre que cree en la pedagogía del látigo, que nos rasga la carne hasta que amemos el frío de la villa y el rigor del cuero, y que sabe complacer a nuestro masoquismo, pero que a veces también nos acaricia para que bajemos la guardia, porque si fuese del todo predecible, no sería del todo terrorífico, ni del todo excitante. El género de terror transgrede cuando sale del libro o de la pantalla, cuando no se contiene a la hora de convertirse en una pequeña muestra de esa liberación que tanto creemos desear y que también creemos que nos va a hacer. Y ahí se retuercen los clichés contemporáneos, la apertura mental, aparece como un cura sin fe y un hombre roto, la liberalidad es un padre ausente, una madre cool y jovial, y la expresiva sexualidad de una niña que se masturba con un crucifijo y da vueltas la cabeza. Esa es la verdadera cara del tan manido mandato de soltarnos, de no reprimirnos, el paradójico imperativo de nuestra época llevado a su máxima y más oscura expresión. El terror nos enseña que la libertad absoluta no se distingue del mal absoluto, nos enseña que la puerta del deseo nunca debe abrirse del todo, una lección que cada vez tendemos más a olvidar, mientras hoy, en pleno 2019, caminamos por el Valle de las Sombras.